Giovanni Bellini, 1430 a 1516, fue uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano. Nacido en Venecia, Bellini es conocido principalmente por su trabajo como pintor, pero también incursionó en la escultura y la arquitectura. Su legado es fundamental para comprender la evolución del arte en Italia durante los siglos XV y XVI, y especialmente el desarrollo del Renacimiento veneciano. Aunque su obra como escultor es menos conocida, su influencia en la arquitectura, particularmente en el contexto de la ciudad de Venecia, dejó una huella imborrable. Para entender la importancia de Giovanni Bellini, es necesario situarlo en el contexto histórico del Renacimiento italiano, un periodo de renovada exploración de las artes, las ciencias y la filosofía que comenzó a finales del siglo XIV y floreció en el siglo XV. Durante esta época, el arte experimentó una transformación radical, pasando de las formas estilizadas y planas de la Edad Media a un enfoque más naturalista, centrado en la representación precisa de la figura humana, la perspectiva y la luz. Este cambio fue impulsado por la redescubierta apreciación por los principios clásicos de la antigua Roma y Grecia. Venecia, la ciudad natal de Giovanni Bellini, fue uno de los principales centros de este renacimiento artístico. Su economía floreció gracias al comercio y la influencia política, lo que le permitió ser un caldo de cultivo para la creación de grandes obras de arte. La ciudad se convirtió en un punto focal para artistas, arquitectos y escultores que buscaban innovar y expandir los límites de la creatividad. Giovanni Bellini nació alrededor de 1430 en Venecia. Era hijo de Jacopo Bellini, un pintor renacentista de considerable talento, y hermano de Gentile Bellini, otro pintor destacado de la época. La influencia de su padre y su hermano fue crucial en el desarrollo artístico de Giovanni. Desde muy joven fue introducido en el mundo de la pintura y la escultura. La obra de su padre, junto con el ambiente artístico veneciano, formó la base sobre la cual el joven Giovanni Bellini comenzó su carrera en el taller familiar, aprendiendo las técnicas de la pintura y la escultura góticas que prevalecían en Venecia en ese momento. Sin embargo, a medida que avanzaba en su formación, se fue distanciando de la tradición medieval, influenciado por las innovaciones del Renacimiento florentino, particularmente por los trabajos de artistas como Donatello y Masaccio. La primera etapa de Giovanni Bellini como pintor estuvo marcada por un estilo que reflejaba la transición entre el arte medieval y el renacentista. En sus primeras obras, Bellini aún mantenía una cierta rigidez en sus composiciones y una preferencia por los colores brillantes y los detalles ornamentales, influencias claras de la tradición gótica veneciana. Sin embargo, a medida que Bellini maduró como artista, adoptó las innovaciones del Uno de los aspectos más destacados de la evolución de su estilo fue la introducción de la perspectiva y el uso más refinado de la luz y la sombra, elementos fundamentales en el arte renacentista. La influencia de Andrea Mantegna, un pintor de la escuela de Padua, también fue determinante en el cambio hacia un estilo más realista. La técnica de sfumato, un suavizado de los contornos y transiciones tonales que permitió la creación de un contraste más naturalista entre las luces y sombras, fue adoptada por Bellini, lo que le permitió darle a sus obras una profundidad emocional y realismo sin precedentes en su tiempo. Aunque Bellini es principalmente reconocido como pintor, su influencia en la escultura y la arquitectura no debe ser subestimada, ya que sus habilidades artísticas se extendieron a diversos campos. Entre sus trabajos más célebres como pintor destacan San Vicente Ferrer, de 1460. En esta obra temprana, Bellini demuestra su maestría en el uso de la luz y el espacio, incorporando un sentido de volumen y profundidad que marcó su evolución hacia un estilo más renacentista. La figura del santo es presentada con una gran serenidad, en un entorno naturalista que refleja las innovaciones artísticas del La Virgen con el Niño, de 1480. Esta obra representa un punto de inflexión en la carrera de Bellini, mostrando una combinación de los elementos de la tradición veneciana con los principios del Renacimiento. La Virgen y el Niño están representados con una gracia natural y en un ambiente luminoso, con una profundidad espacial que no se encontraba en las obras medievales. La Piedad, de 1485. Considerada una de sus obras maestras, La Piedad muestra a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. El uso del color, la textura y la luz en esta pintura muestra el dominio que Bellini alcanzó en el arte de la representación emocional y dramática. El retrato de Dou Leonardo Loredan, de 1501.
Esta es una de las más importantes obras de retrato realizadas por Bellini. El Douil de Venecia, Leonardo Loredan, aparece con una expresión digna y solemne. La técnica refinada de Bellini permite capturar la riqueza y la textura de la vestimenta de Loredan, mientras que el fondo muestra una perspectiva muy avanzada para la época. A pesar de que la pintura fue la disciplina principal en la que Giovanni Bellini dejó una marca profunda, también es importante señalar su implicación en la escultura. Aunque no se le reconoce como un escultor principal, se cree que Bellini tuvo influencia en el desarrollo de la escultura renacentista, especialmente en la región de Venecia. Durante su tiempo, muchos artistas venecianos trabajaron en la creación de esculturas religiosas, utilizando materiales como el mármol, el bronce y la madera. Bellini, al estar profundamente involucrado en el desarrollo del Renacimiento en su ciudad natal, fue testigo y parte del florecimiento de la escultura renacentista en Venecia. Aunque no existen muchas esculturas directamente atribuidas a Bellini, su obra pictórica, junto con su habilidad en la representación del espacio y las figuras humanas, influyó en los escultores venecianos de la época. Giovanni Bellini también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la arquitectura veneciana, particularmente en la construcción de iglesias y palacios en la ciudad. En la arquitectura renacentista veneciana, se desarrolló una mezcla única entre los elementos clásicos y las tradiciones locales, y Bellini, a través de su estilo artístico, ayudó a forjar esta fusión. Aunque no se le atribuyen proyectos arquitectónicos específicos, la influencia de Bellini es evidente en el uso del color, la luz y la proporción en los espacios públicos y religiosos de Venecia. Su estilo también puede verse reflejado en la arquitectura de la Basílica de San Marcos, en la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari y en los palacios renacentistas venecianos, donde la atención al detalle y la decoración de los interiores tiene un paralelo con la meticulosidad y la belleza visual que Bellini alcanzó en sus pinturas. El legado de Giovanni Bellini se extiende mucho más allá de su vida y su obra. Fue una figura central en el Renacimiento veneciano y uno de los grandes maestros de la pintura italiana. Bellini enseñó a varios discípulos importantes, entre ellos su propio hermano Gentile Bellini, y artistas como Giorgio Una y Tiziano, quienes continuaron su trabajo y llevaron el arte veneciano a nuevas alturas. Giovanni Bellini dejó una huella profunda no solo en la pintura, sino también en la escultura y la arquitectura renacentista.